Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanessa Jacqueline Ibarra Miranda. Estoy cursando el cuarto semestre de la carrera de Contaduría Pública en el CUSEA. Y el día de hoy vamos a estar aterrizando dentro de la materia de régimen fiscal de las personas morales, el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, desde la fracción número sexta hasta la 11ª. Bien, dando una breve explicación de lo que engloba este artículo, es técnicamente da un enlistado de los que no se consideran deducibles para este impuesto. Si leemos la diapositiva, nos remite que es crucial para asegurar que las deducciones aplicadas con los contribuyentes sean justas y razonables, evitando así la evasión fiscal. En la primera fracción en la que voy a aterrizar la información es la fracción número sexta, en la que habla sobre sanciones, indemnizaciones y penas convencionales. Si leemos a profundidad el artículo, nos menciona que las sanciones, indemnizaciones por daños y perjuicios, penas convencionales, no son deducibles, excepto cuando la ley obliga a pagarlas debido a riesgos creados por responsabilidades objetivas, casos fortuitos o fuerza mayor desde terceros o actos terceros. No se puede deducir si los daños o las causas de la pena convencional se originaron por culpa del contribuyente. Damos un ejemplo claro de los que son deducibles es cuando técnicamente un contribuyente pierde parte de su empresa por un desastre natural, que es el caso fortuito más convencional que tenemos como ejemplo. Pasa un tornado, un incendio, una inundación y esa persona pierde parte importante de su empresa, pues ahí es deducible. Sin embargo, no son deducibles cuando una empresa debe pagar una multa por incumplir una normatividad ambiental debido a una negligencia. Ahí, en este caso, no es deducible. Nos vamos a la siguiente fracción, que es la fracción séptima. Nos habla de intereses devengados. Estos intereses devengados técnicamente por préstamos o adquisiciones de valores a cargo del gobierno federal inscritos en el Registro Nacional de Valores son deducibles, mientras que no son deducibles si los préstamos o adquisiciones se realizan con personas físicas o morales, con fines no lucrativos, excepto instituciones de crédito y casas de bolsa, que cumplan con los requisitos que nos marque el SAT o nuestra institución financiera fiscal. Técnicamente nos da una pauta sobre los deducibles, aquellos intereses que se generen gracias a bonos del gobierno federal. En esos casos son deducibles, mientras que no son deducibles los intereses de un préstamo generados por una organización o una ONG. Posteriormente tenemos la fracción 8, que nos habla de provisiones para reservas complementarias. Estas reservas complementarias nos da una breve explicación. El artículo 59 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, que habla sobre deducciones de cargos a reservas. Bien, las provisiones para crear o incrementar reservas complementarias de activo o pasivo son deducibles con gratificaciones a los trabajadores. Si damos un ejemplo claro de esto, técnicamente lo que es deducible es cuando una empresa crea una provisión para cubrir posibles deudas incobrables, ahí sí es deducible. Mientras que no es deducible cuando una empresa crea una provisión para pagar gratificaciones de fin de año a sus empleados. A eso se refiere este artículo y lo podemos ver en estos ejemplos. Continuando con la fracción novena, reservas para indemnizaciones al personal, encontramos que no son deducibles las reservas creadas para indemnizaciones al personal, a pagos de antigüedad o cualquier otra de naturaleza similar, excepto si se constituyen conforme a lo establecido a la ley. ¿Y a qué ley? Pues a los fondos para pensiones, jubilaciones y primas de antigüedad, según la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 29. Si nos vamos a nuestro librito mágico, el prontuario fiscal, y nos vamos a justamente ese artículo, nos menciona que las reservas para fondos de pensiones o jubilaciones de personal complementarias a las que establece la ley del Seguro Social y de primas de antigüedad se ajustarán a ciertas reglas. Y en la fracción número quinta
encontramos los casos en los que no se podrán deducir las aportaciones. ¿Qué nos menciona? Cito: no podrán deducirse las aportaciones cuando el valor del fondo sea suficiente para cumplir con las obligaciones establecidas conforme al plan de pensiones o jubilaciones. ¿Qué nos queda por explicar? ¿Cuándo son deducibles y cuándo no son deducibles? Técnicamente son deducibles las reservas conforme a lo establecido en la ley para pagos de antigüedad, lo que les acabo de leer según el artículo 29. Mientras que no son deducibles las reservas para posibles indemnizaciones futuras a empleados por despido. O sea, uno es deducible conforme a la ley de pagos de antigüedad, mientras que el otro es indemnizaciones futuras a empleados que posiblemente vayan a ser despedidos. Si nos vamos a la siguiente fracción, que es la 10ª, nos habla sobre las primas o sobreprecios por reembolso de acciones. Técnicamente es bastante sencillo de entender, pues nos habla de que no son deducibles las primas o sobreprecios que el contribuyente pague por el reembolso de las acciones que él mismo emita. Por ejemplo, una empresa que paga un sobreprecio para recomprar sus propias acciones en el mercado. Quiere decir que no es deducible. Y esto lo podemos observar también en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 16º, en el segundo párrafo, que habla sobre las primas cobradas no son ingresos acumulables, que ya lo habíamos visto, de hecho, en clases pasadas. Por último, nos encontramos con la fracción 11ª, que nos habla sobre las pérdidas de casos fortuitos, fuerza mayor o enajenación de bienes, en este caso de activos fijos. Pues esto nos habla de que no son deducibles las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o enajenación de bienes cuando el valor, ojo, esto es un planteamiento muy importante que nos marca esta fracción, cuando el valor de adquisición de los mismos no corresponda al mercado en el momento de la adquisición. Si nos vamos a un ejemplo sencillo, tenemos que es deducible cuando una empresa adquiere una maquinaria por $1.000.000, por ejemplo, pero debido a un incendio dentro de ella, que en este caso es la fuerza mayor o caso fortuito, es decir, que el contribuyente, ese caso no estaba en sus manos, salió de su control, la maquinaria se destruye y la pérdida es de $1.000.000. Esta pérdida sí es deducible. ¿Por qué? Porque es equivalente el mismo precio de cuando se adquirió a cuando se perdió. Mientras que no son deducibles si la empresa vende un bien por debajo de su valor de mercado sin una razón aparente o una razón justificada. Por ejemplo, vende un inmueble adquirido por 2 millones de pesos y lo vende a $1.500.000. Sin que haya una causa de fuerza mayor, la pérdida es de $500.000. Ahí, en ese caso, no será deducible. Nos vamos a un apartado muy importante que son las conclusiones. Pero más que conclusiones, podemos decir que es lo que nos llevamos de estas fracciones del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Bien. Si buscamos la importancia de entender estas fracciones, técnicamente nos da 3 planteamientos importantes, que es la precisión en las deducciones. Pues conocer y aplicar correctamente estas fracciones es esencial para asegurar que las deducciones fiscales sean precisas y cumplidas ante la ley fiscal. Estas normativas sean vigentes, evitando así posibles sanciones y ajustes fiscales. Es la transparencia fiscal, que técnicamente una correcta aplicación de estas disposiciones contribuye a una mejor transparencia y equidad en el sistema fiscal, asegurando que todas las empresas cumplan con sus obligaciones fiscales de manera justa y equitativa, es decir, que no haya evasores de impuestos. Por último, la planeación fiscal, que es entender técnicamente qué gastos no son deducibles, permite a las empresas planificar mejor sus finanzas, es decir, incrementan los dineritos, vaya. Pues optimiza sus recursos y tomando decisiones informadas sobre sus inversiones y gastos. Hacen rendir su dinero, juegan con él, lo manejan perfectamente.
Con esto daré concluida mi exposición del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta desde la fracción sexta hasta la 11ª. Mi nombre es Vanessa Jacqueline Ibarra Miranda. Muchas gracias. La carrera de Contaduría Pública, actualmente en el 4º semestre de la carrera.